La oveja bíblica y el pastorcito anatemoso en Libres de la maldición de la pobreza. El pastorcito comenzó hablando a sus ovejas. Voy a enseñarles por medio de la Biblia cómo la pobreza fue llevada a la cruz y cómo una parte de la unción que tenía Jesús fue para liberar a los pobres. Leamos Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es decir, la primera parte de la unción de Jesús era para liberar de la pobreza a los pobres. Entonces, predicar liberación en nuestras finanzas hace parte del Evangelio. Todos digan amén a eso. A la oveja bíblica O se le alisó la lana al escuchar estas barbaridades. ¿Disminuir la redención de Jesús a un tema financiero? ¿Qué es esto? Para convencer a los dudosos, el pastorcito continuó citando la escritura para confirmar su punto. De pronto siguen dudando, por eso vamos a leer 3 de Juan 1:2. Vamos a leer la Biblia para que no digan, es que el pastor se lo está inventando y quiere hablar de prosperidad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Solamente con un cacharrito ahí viejo para que te lleve al trabajo, gas. Los haters de espíritu religioso y legalista lo leen de esa manera. Mire lo que dice la Biblia. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, en salud, en paz, en gozo, en bendición, everything. Y que tengas salud, porque sin salud no se puede disfrutar nada material, obvio. Entonces la salud es parte de la prosperidad. Resumiendo, la primera parte de la unción de Cristo era para predicarle a los pobres, es decir, usted no tiene que seguir siendo pobre. Y la segunda parte es que la voluntad de Dios es que todos seamos prosperados. Entre más escuchaba la oveja O, más se le revolvía el estómago por estas afirmaciones. La voluntad de Dios en nuestras vidas incluye nuestra santificación, hacer el bien, el dar gracias a Dios en todo momento, es decir, imitar a Cristo, no en brindarnos riquezas materiales. Y el pastorcito explicó el origen de la maldición de la pobreza. Después de que el hombre pecó, Dios dice en Génesis 3:17, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Como resultado de la maldición aparecen 3 cosas, el pecado, la enfermedad y la pobreza. ¿Y qué dice Gálatas 3:13? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y qué incluía la ley? El pecado, la enfermedad y la pobreza. Entonces levante su mano y diga, voy a ser libre de la maldición. O se lamentaba de cómo el pastorcito manipulaba las escrituras. La ley de Dios no incluye pecado, sino que expone nuestro pecado para guiarnos a Cristo. Tampoco incluye enfermedad y pobreza, ya que la ley es santa, justa y buena, como lo dice Romanos 7:2. Y el pastorcito seguía explicando su punto. La pobreza es un legado que nos dejó Adán por la caída, por eso la pobreza no tiene nada de bueno. Pero hay haters legalistas que defienden la pobreza, inventando doctrinas porque no quieren cambiar. O tenía claro por qué el pastorcito hacía estas afirmaciones. Estos pastorcitos manipulan la escritura, inventando enseñanzas donde la pobreza, el sufrimiento y la enfermedad no tienen cabida. No quieren cambiar porque su enseñanza les asegura una vida de lujos y comodidades. Cuando los confrontan con el verdadero evangelio, inventan que son ataques espirituales de religiosos y legalistas. Y el pastorcito se dispuso a usar su unción para romper toda la maldición en sus ovejas. Por eso hoy se rompe esa pobreza, el espíritu religioso, get out de tu vida. Prosperas en el negocio, en la casa, en tu salud. Yo te autorizo para prosperar. Ore conmigo. Padre, te pido perdón. Sorry si he roto el pacto de dar mis diezmos y ofrendas. Por eso me comprometo desde hoy a activar la bendición. Seré un diezmador y los cielos estarán abiertos forever. O escuchó suficiente y decidió hablar a sus compañeras las ovejas. Esta enseñanza es completamente falsa. Jesús no vino al mundo para acabar con la pobreza material, y no es la voluntad de Dios que siempre seamos prósperos con buena salud mientras vivamos en este mundo. El relato en Lucas 4:18 es la confirmación de la promesa proclamada por Dios desde Génesis 3:15 y que por siglos anunció a través de sus profetas. El Mesías prometido había llegado y estaba frente a ellos. El anuncio del profeta Isaías, leído por Jesús en Lucas 4:18, no habla de pobreza material, tampoco de cautividad, ceguera o aflicción física. Habla de ceguera y pobreza espiritual, cautividad y aflicción por el pecado. Jesús es quien da libertad a los oprimidos en el espíritu.
El término buenas nuevas significa evangelizar, es decir, predicar a Cristo y su evangelio, no liberación de la pobreza material. Del versículo 3 de Juan 2 analicemos lo siguiente. Es una carta. El apóstol Juan escribe a un hermano en la fe de nombre Gallo, es decir, tiene un remitente y un destinatario. Como toda carta cuenta con un saludo inicial, que es donde están los versículos enunciados por el pastorcito. Juan usa la frase yo deseo que seas, una frase que expresa el anhelo de parte de Juan hacia su hermano Gallo de que le vaya bien en todo. En la traducción del griego dice estoy orando, es decir, Juan le comunica su intercesión en oración deseando que sea bendecido. Orar es algo que puede hacer cualquier creyente por otro, pero estos versículos no deben interpretarse como una doctrina, mandato, promesa o la voluntad de Dios que Gallo y todos los creyentes siempre prosperen en todo y tengan buena salud. Lastimosamente, muchos pastorcitos anatemosos lo enseñan de esta manera. La obra de Cristo es infinitamente maravillosa, santa e incomparable, para que estos pastorcitos la minimicen a temas económicos. Jesús vino a salvar a su pueblo de la ira de Dios, librarlo de la condenación eterna y restaurar la relación de Dios con el hombre, que fue rota por causa de su pecado. Jesús tiene una vida de perfecta obediencia a Dios, la que nosotros debíamos vivir. Jesús recibe el precio de nuestros pecados, la justa ira de Dios que nosotros debíamos recibir. Jesús nos brinda salvación y vida eterna por gracia por medio de su muerte y resurrección, algo que no merecíamos. Estas son las buenas nuevas que nos deben llevar al arrepentimiento y a creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Estos pastorcitos predican un evangelio donde el bienestar, salud y riquezas en la tierra son la prioridad. Usan la vida de personajes como Abraham, José o David desde un enfoque exclusivamente material. Les gusta resaltar las promesas de abundancia y prosperidad dadas por Jehová a Israel, pero poco hablan del morir a uno mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús. De ser cierta la enseñanza de estos pastorcitos, la mayoría de profetas, los apóstoles y primeros discípulos de Jesús serían los peores representantes, ya que sus vidas reflejan el sufrimiento, necesidad, enfermedad, rechazo e incluso muerte que experimentaron por predicar el evangelio. Jesús es el tesoro más valioso que una oveja puede recibir, y si esto no es una verdad en tu vida, no has entendido las buenas nuevas de salvación. Finalmente, la oración del pastorcito pone culpas en sus ovejas y busca comprometerlas a dar diezmos y ofrendas, una estrategia que usan muchos para adquirir mucha lana, enseñando que para abrir los cielos de la prosperidad y la salud es necesario diezmar y ofrendar continuamente para que Dios vea nuestra fidelidad y nos recompense. Un modelo de inversión con Dios, yo te doy y tú me das. Un pastorcito anatemoso guía a sus ovejas a falsas promesas de salud y riqueza manipulando el evangelio. Manosea el bolsillo de sus ovejas tocando sus emociones para cumplir sus codiciosos planes y sueños, argumentando que son para la obra de Dios. Esto crea rebaños motivados por riquezas terrenales y no por el evangelio, un rebaño alimentado por la codicia de una vida de lujos y sin problemas, sediento de disfrutar la gloria de Cristo sin vivir el sufrimiento con Él. En cambio, un verdadero pastor guía a sus ovejas a Cristo, confía plenamente en Dios y pone el sostenimiento de la obra a la cual fue llamado en las manos del Señor, no en los bolsillos de sus ovejas. De la misma manera, una oveja que tiene su mirada puesta en lo celestial es movida en su corazón a dar alegremente, sin esperar nada a cambio, brindando dinero a la obra de Dios por convicción, no con deseos codiciosos o por ser manipulada en sus emociones, dispuesta a sufrir por Cristo para vivir en gloria con Él. Algunas ovejas reflexionaron sobre lo que les decía la oveja Job. Otras la expulsaron por legalista y la acusaron de poseer espíritu de pobreza. Y otras claramente son unas cabras. Pero nuevamente la oveja bíblica Job hizo lo que debía hacer, exponer el error, apelar a la conciencia de sus compañeras las ovejas y confiar en que Dios abriría sus ojos y las liberaría por medio de su verdad.